Que nos concede, Señor, el poder venir delante de ti, Señor, a tu casa, a estar junto a ti, Señor, y escuchar tu palabra. Te hemos traído nuestra alabanza, una alabanza en la cual, Señor, hemos entregado nuestro corazón, hemos entregado nuestra vida, Señor, y ojalá que cada uno de los que hayan venido aquí, Señor, hoy te haya dado lo mejor del trigo, lo mejor de su alabanza, de su actitud en esta hora, Señor, porque creemos que tú eres bueno y que tú estás con nosotros. Recibimos tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Diga conmigo: y edificó Noé un altar a Jehová. Diga otra vez más fuerte: y edificó Noé un altar a Jehová. Póngase de pie y vamos a leer el capítulo número 8, versículo número 1. Vamos a leerlo hasta el 22 en esta hora. Dice así la palabra del Señor: y se acordó Dios de Noé. ¿Estamos ahí correctos? ¿Sí? A ver, todos juntos, vamos a tratar de leerlo todos juntos en coro. Dice: y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas, y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida, y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes Ararat. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. Y en el mes décimo, al primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho, y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Y envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola le hizo entrar consigo al arca. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado sobre la tierra. Y esperó, diga conmigo, y esperó aún otros 7 días. Y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, en el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca, y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba como seca. En el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca, tú y tu mujer y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo, y todos los animales que están contigo, de toda carne, las aves y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Sacarás contigo y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y la mujer de sus hijos con él, y todos los animales y todo reptil y toda ave y todo lo que se mueve sobre la tierra según su especie salieron del arca. Y edificó, diga conmigo, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová, diga conmigo, y percibió Jehová olor ¿qué? Grato. Y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la
noche, en esta hora. Tomen asiento, hermanos. Estamos entonces estudiando el libro de Génesis, versículo por versículo. De hecho, empezamos en enero el libro de Génesis y vamos a abordar el capítulo número 8 apenas. No sé cuántos tiempos nos lleve pues terminar el libro de Génesis. Obviamente no vamos a terminar todo el libro de Génesis en este año, ¿verdad? Pero vamos a ver hasta dónde Dios nos da esa autoridad para poder estudiar todo lo que es el libro de Génesis, que es el libro de los principios y que hemos estado aprendiendo muchísimo, ¿no? Yo no sé cuántos han estado aprendiendo de la palabra de Dios. Hemos estado aprendiendo de la palabra de Dios. Le voy a pedir que no se agache, no se interrumpa ahí con sus a veces cositas que tienen ahí. Hermanos, póngame atención y yo le quiero pedir solamente 45 minutos de su tiempo para poder escuchar la palabra de Dios como es debido. Amén. Entonces hemos estado viendo que Dios trajo este juicio tremendo, un juicio en el cual destruyó la tierra. Escúcheme, destruyó la tierra con agua. Y hace 8 días estábamos viendo esa pregunta que todos nos hacemos y que podemos ahorita cuestionarla acerca de que por qué Dios fue tan severo en hacer esto. Y la respuesta la obtuvimos en el mensaje de hace 8 días, en el cual Dios nos enseñaba que la dureza del corazón del hombre y que el corazón del hombre estaba de continuo mal, se había rebelado totalmente contra Dios, se había vuelto en contra de Dios, que la maldad, dice el capítulo 6 de Génesis, que la maldad del hombre subió hasta Dios y ya no había nadie que pudiera darle la gloria a Dios. Dios decide entonces, cuando Él decide destruir al ser humano, a la raza humana con un diluvio, nos muestra ahí un Dios que es paciente, para que ninguno se pierda. La Biblia nos enseña que cuando Dios le da la orden a Noé, pasaron más de 120 años estando predicando Noé: arrepiéntanse, vuélvanse a Dios, volvámonos a Dios porque va a haber un juicio. Y la gente no se volvió a Dios, no se arrepintió y murieron anegadas por el agua. Hoy también es la misma situación que se está presentando, porque Dios nos ha dicho que viene un juicio aquí a la tierra. No sabemos cuándo sea. Puede ser este año, puede ser el otro año, o puede ser hoy o mañana, no sabemos. Pero el juicio que viene sobre esta tierra se llama el rapto de la iglesia. Cuando Dios llevará el rapto, cuando Dios hará desaparecer a todos aquellos que le han entregado su corazón. Cuando todos aquellos serán desaparecidos, y dice la palabra de Dios que dos estarán comiendo ahí en su mesa, la una será separada o desaparecida y la otra será dejada. Dos estarán en un molino, estarán trabajando ahí. Se supone que es una figura de una mamá y una hija. La hija tal vez será tomada y la mamá será dejada. Ahí Dios nos muestra la verdad de que aunque me digas Señor, Señor, no solamente por decirme Señor, Señor, implica que ya usted está listo para irse con el Señor. Déjeme decirle que habemos aquí muchos que profesamos ser cristianos, profesamos conocer la palabra de Dios, pero hay muchos que simplemente, como dice la palabra de Dios, que Dios le dijo al pueblo de Israel: este pueblo de labios me adora, pero su corazón está lejos de mí. Y va a haber muchas sorpresas en ese día del rapto de la iglesia, porque va a haber gente que tú vas a decir: pero ¿cómo es posible que esa persona se veía cristiana, iba a la iglesia, no se perdía ningún estudio, tenía su Biblia, y qué pasó?
No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Espero que todos los que estamos aquí escuchando este mensaje estemos listos para vernos con Cristo Jesús cara a cara por toda la eternidad. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor Jesús con todo el corazón? Dios es santo y Dios no permite el pecado. Y ustedes hemos estado estudiando cómo Dios desató dice la palabra de Dios, las fuentes del cielo, pero también Dios abrió, dice, las aguas del abismo. Entonces hemos estado aprendiendo que la tierra fue sumergida tanto de lo alto como de lo profundo, de arriba para abajo como de abajo para arriba. Fue algo tremendo. Algo increíble. Subió el nivel de las aguas a un nivel tan alto que dice la palabra de Dios que el monte más alto, el nivel del agua subió 15 codos más allá del monte más alto. Dios permitió en su grande misericordia y su grande amor que se salvaran 8 personas: Noé, su esposa, 3 hijos y las esposas de sus 3 hijos. Y no porque eran buenos, sino porque la Biblia nos muestra que Noé halló gracia delante de Dios. Y por la gracia que Dios le permitió a Noé, Noé salvó a toda su familia. Esto nos muestra una enseñanza muy hermosa, que el hombre que teme a Jehová, también su familia va a ser librada de muchas penalidades. Hoy, varones, hoy, hermanos, seamos los sacerdotes de nuestra casa. Estamos llamados para ser los líderes de nuestra casa. Si un hombre desgraciadamente se pierde y no quiere nada con Dios, déjame decirle, su familia está en peligro de muerte. Por eso Dios da la responsabilidad a los varones para que ellos sean los líderes de la familia, los sacerdotes de la familia, los que lleven la rienda en su familia. Porque si un hombre es un hombre que teme a Jehová, la familia va también a ser salvada por la gloria de Cristo Jesús. Aleluya. Y lo vemos en Noé. Noé fue hallado en gracia delante de Dios y salvó toda su familia. Y Dios permitió que Noé edificara un arca, lo vimos hace 8 días, y como cuando Dios ordenó: Noé, métete tú con tus hijos, con las esposas de tus hijos y los animales que yo te voy a decir. Dice la palabra de Dios que Dios cerró las puertas del arca y ya nadie las pudo abrir. Empezó a llover 40 días y 40 noches, de abajo para arriba y de arriba para abajo, y la tierra se llenó de agua. Y dice la palabra de Dios lo que estábamos leyendo en el capítulo número 8, en el versículo 1, y se acordó Dios de Noé. Se acordó que estaba allí Noé en el arca, y de todos los animales y de todas las bestias que estaban en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron ¿qué? Las aguas. Dios había permitido esta catástrofe en toda la tierra. Incluso su creación había sido modificada. La creación perfecta que hizo Dios al principio en el Génesis capítulo 1 había sido modificada a causa del pecado del hombre. Y esto Dios nos muestra el gran peligro de lo que es el pecado. Muchas veces hemos estudiado en la palabra de Dios y pensamos que Satanás es nuestro enemigo, y sí es nuestro enemigo, pero déjeme decir, el peor enemigo de usted y mío se llama pecado. Y el pecado que hay en nosotros nos aparta de Dios y destruye. Ha destruido familias, ha destruido gente, y lo más horrible que puede hacer el pecado es destruir tu alma en el infierno. Dios, dice la palabra de Dios, hizo todo perfecto, y a causa del pecado del hombre se modificó toda su creación. El versículo 2 de este pasaje que estamos leyendo dice: y se cerraron las fuentes del abismo. Vea cómo Dios cierra las fuentes del abismo. Ya no estaban fluyendo las aguas de abajo hacia arriba. Dios cerró las fuentes del abismo, y las cataratas de los cielos también fueron cerradas, y la lluvia de los cielos fue detenida.
La mano de Dios ahí estaba. Dios decide sus juicios. Dios nos enseña aquí que estamos tratando, mis queridos hermanos, estamos tratando con un Dios vivo, con un Dios que siente, quiere y piensa. No estamos tratando con un ente espiritual que simplemente se mueve como algunos piensan. No, estamos tratando con un Dios, una persona que siente, que quiere, que piensa y que nos anhela celosamente a nosotros, pero que esa persona también es un Dios santo que no permite el pecado. ¿Está conmigo? Y el versículo número 3 dice: y las aguas decrecían gradualmente sobre la tierra. Fíjense, las aguas decrecían gradualmente sobre la tierra y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Llovió, escúcheme con cuidado, llovió 40 días y 40 noches. Pero cuando acabó de llover, las aguas estaban tan altas que estaban 15 codos del monte más alto. El arca empezó, y dice el versículo 4, que el arca reposó en el mes séptimo a los 17 días del mes sobre los montes Ararat. Diga conmigo, montes Ararat. El arca reposa y se planta en estos montes, pero la tierra estaba sumergida en el agua. No se secaron rápidamente, dice la palabra de Dios, que las aguas, versículo 5, fueron decreciendo hasta el mes décimo. Y en el mes décimo, el primer mes, se descubrieron apenas las cimas de los montes. Quiero decirles un dato muy importante. Si usted hace cuentas en todo este versículo, en todo este capítulo, déjeme decirle que Noé estuvo dentro del arca 371 días. Es decir, Noé estuvo ahí en el arca desde que Dios le ordena a meterse al arca. Pasaron 371 días hasta que Noé volvió a salir del arca. Imagínense cuánto tiempo con animales ahí, con el elefante, con eso. Eso era algo tremendo. Aquí Dios nos enseña la paciencia de Dios. Y la paciencia también de Noé, porque Noé estaba ahí encerrado literalmente en un arca esperando que las aguas se secaran. Dice el versículo número 6: sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé, escuche, abrió Noé la ventana, la única ventana que Dios le había dicho que pusiera, acuérdese. Abrió Noé la ventana del arca que había hecho y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. El cuervo no podía sentar sus patitas en algo seco, entonces tuvo que volver al agua. Pero pasaron, dice la palabra de Dios, pasaron 40 días para que este cuervo estuviera saliendo y entrando. Escucha el versículo 8 cuando dice: y envió también así una paloma para ver si las aguas se habían retirado sobre la faz de la tierra. Y no halló, diga conmigo, y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie. Y volvió a él al arca. Y estando ahí Noé, metido en el arca, con sus hijos, con su esposa y con todo ese animalerío que estaba ahí, yo creo que olía a rayos, ¿verdad? Y usted dice: ay, ¿cuándo? Yo creo que no estuviera diciendo: ¿a cuándo voy a salir? Y esto ya huele mal, y la jirafa ahí ya se hizo sus gracias. Imagínense cómo estaba esa situación. Pero Dios nos enseña, hermanos, un principio muy importante en esta enseñanza. Dice la palabra de Dios, sigamos leyendo, versículo número 9. Y porque dice que envió la paloma porque las aguas estaban aún sobre la faz de la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola la hizo entrar consigo. Y esperó, diga conmigo, y esperó. Diga más fuerte, y esperó. ¿Aún cuántos días? 7 días, y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Vea cómo Dios está allí probando la paciencia de Noé. La paciencia de Noé.
A ver qué hacía Noé, si se desesperaba, si decía, ya no aguanto más a este tigre o a este elefante, ya no aguanto su olor, mejor me voy, corro de aquí, voy en algo y me quito de aquí. Quiero decirles que Dios siempre, siempre, siempre va a probar nuestra paciencia. El cristianismo, Dios lo muestra no como una carrera de velocidad. No es saber quién llega primero. El cristianismo se trata de una carrera de resistencia. Y para poder emprender esa carrera de resistencia, mi querido hermano que me escucha, es necesario tener paciencia. La paciencia es una virtud que Dios le dio al hombre. Y esa palabra paciencia, diga conmigo, paciencia, es una palabra griega que se utilizaba para describir un pegamento. Un pegamento. Entonces, la palabra paciencia en el contexto espiritual, cuando Dios prueba nuestra paciencia, Dios está probando qué tan pegado estamos ante su nombre. Si no es una emoción, simplemente a veces hay cristianos que llegan a una campaña y llega un predicador y wow, sí, se sintió bonito y ellos piensan que aceptaron a Jesucristo porque wow, se sintió bonito, el predicador famoso oró por mí, ahora tengo a Jesucristo. Y resulta que no pasaron más, ni siquiera 6 meses, en un año, y los volvemos a ver en el mundo. Eso no es paciencia. Dios quiere mostrarnos y Dios quiere probarnos a nosotros nuestra paciencia. Y Dios probó la paciencia de Noé. Esperó aún otros 7 días, dice el versículo 12, y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Como yo les decía, Noé estuvo 371 días dentro de ese arca, de ese barco grandioso. El Espíritu Santo aquí nos muestra cómo Dios prueba nuestra paciencia. Y Dios, si usted ha sabido la historia de Abraham, escuche cómo Dios trata y cómo Dios trata este principio a los cristianos. Abraham, dice la palabra de Dios, que empezó a pedirle a Dios un hijo. Y empezó a pedirle a Dios un hijo. Y lo que oraba Abraham a Dios es: Señor, danos un hijo. Danos un hijo. Y Abraham veía su edad y empezaba a pedir más y más y más. Pero mientras más se hacía viejito, dice la palabra de Dios que más Abraham tenía una fe tan grande que seguía pidiendo un hijo. La Biblia nos muestra que a la edad de 100 años Dios contesta la oración de Abraham. Imagínense, es increíble. ¿Por qué Dios esperó tanto para que contestara la oración de Abraham? Esto nos muestra un principio de nuestro Dios. Nos muestra este principio que Dios nos lleva a todos nosotros a que las cosas empeoren antes de contestarnos. Imagínese a Abraham viendo su cuerpo ya viejito, ya su esposa viejita, y él nunca paró y nunca cesó de decir: Señor, dame un hijo, Señor, respóndeme, dame un hijo. Y él veía las circunstancias. Por eso le dice la palabra de Dios, Pablo nos menciona y dice que él estaba esperanza contra esperanza, porque esperaba la promesa de Dios, pero también veía su cuerpo cómo se iba envejeciendo. Señor, ayúdame. Y las circunstancias eran peores, pero Dios estaba probando lo que había en el corazón de Abraham. En muchos de nosotros que pretendemos que Dios nos conteste así: mire, yo quiero esto, Señor, respóndeme, porque si no me enojo, o si no, ¿sabes qué? Me enojo contigo y ya no voy a la iglesia. En muchos, es que no me contestó Dios, por eso es que no sé dónde está, no me oye Dios. Dios dice: voy a probar tu paciencia, a ver cuánto estás pegado a mí. ¿Cuánto me crees? Por eso
Dios nos lleva a todos nosotros a que las cosas, cuando tú le pides algo, las cosas se ven peores, se ven más horribles antes de contestarte. Porque Dios nos lleva, escuche mi hermano, Dios nos lleva siempre al límite de nuestra fe. Dios siempre nos lleva al límite de nuestra fe para que Dios pueda conocer lo que hay en nuestro corazón. ¿Qué tanto me amas? ¿Qué tanto vienes preparado hoy este domingo para entregarme tu corazón? ¿Qué tanto me crees lo que te estoy hablando en esta hora? Dice el Señor. Y a veces vemos, por ejemplo, problemas cuando tú ves a tu hijo que se está desviando, que ya no quiere venir a la iglesia, y tú estás ore y llore y Señor ayúdame, o ves al esposo que no quiere venir, o a la esposa, o ves tu matrimonio que no se compone y tú estás ora y llora, Señor ayúdame, y Dios permite que tu hijo sea más rebelde, que las situaciones se vean más difíciles, para que tú estés confiando totalmente en Dios. Pero déjame decirte, Dios te dice, no desmayes. Tarde o temprano Dios sabrá cuándo nos va a contestar, y Dios sabrá cuándo te va a contestar. Pero Dios te está probando a ti. Dios nos prueba a nosotros, y antes de que tu hijo o que tu esposo se convierta a Dios nos va a tener que llevar al extremo, como lo hizo con Abraham, como lo hizo con Job, como lo hizo con todos sus gigantes, sus líderes gigantes. Dios quiere mostrarnos la grandeza de lo que es esperar en Cristo Jesús, el Señor nuestro. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor en esta hora? Y esa es la esperanza que nosotros tenemos. El poder esperar en Dios, aunque las circunstancias estén totalmente en contra de nosotros. Y a veces pides un trabajo y estás orando por el trabajo y ya se lo dieron a otro, y ya estás en otras circunstancias y ves las circunstancias muy difíciles, pero Dios te dice, espérame, crees en mí, crees que yo estoy contigo. Yo voy a cumplir lo que prometo en el nombre de Cristo Jesús. Hoy los cristianos no debemos de ver las circunstancias, debemos de ver las promesas de Cristo Jesús, el Señor nuestro. Él nos prometió, Él nos dijo que estaría con nosotros, y Él está con nosotros. Él nos dijo que nuestra familia y nuestra casa será salvada por el nombre de Cristo Jesús, y lo va a hacer a pesar de que las circunstancias sean en contra de todas las que nosotros podemos ver. Nosotros tenemos que tener la fe y la esperanza en que Dios está obrando su perfecta voluntad. ¿Cuántos le aman a Él y cuántos le dan un aplauso al Señor Jesús con todo el corazón? Dios dice, tus hijos se van a convertir. Tienes que creerle a Dios, porque Dios es un Dios santo. Vean lo que dice en el libro de Números. Si usted va rápido al libro de Números, capítulo número 23, versículo número 19. Ahí Dios le dice esta declaración al pueblo de Israel. Y en el capítulo número 23, versículo 19 del libro de Números, Dios dice de esta manera: Dios no es que hombre. Números capítulo número 23, versículo 19. Dice la palabra de Dios: Dios no es hombre. Diga conmigo, Dios no es hombre. ¿Por qué declara Dios de esa manera? Porque tú como hombre y yo como hombre siempre fallamos, ¿sí o no? Sí. Prometes de que, ay hermano, lo voy a ver a las 7 de la noche mañana, y pasa cualquier cosa y no viene mañana. Perdóneme hermano, porque prometemos, diga conmigo, prometemos y no cumplimos. Porque somos hombres, somos carne. Te citan tal hora y vienes, perdóname porque el tráfico, y le echas la culpa, el tráfico estuvo muy pesado y no tuve otras cosas que hacer y no vienes, no cumplimos. Pues déjame decirte que Dios te dice: Dios no es que un incumplido, Dios no es un hombre que siempre falla. Y dice: Dios no es hombre para que mienta. Él no miente. ¿Cuántos saben que Dios no miente? ¿Cuántos saben que Dios es la verdad? Jesús le dijo: yo soy la verdad y la vida y el camino, y el que viene a mí
Dice la palabra de Dios, solamente yo puedo llevarlos al Padre Celestial. Y dice el versículo número 19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Me arrepiento porque, llegué tarde. No, Él dijo, dice la palabra. Y la pregunta es, ¿y no hará? Con su sola palabra, hermanos, escúcheme, Él dijo, sea la luz, y fue ¿qué? La luz. Con su sola palabra Él dijo, sea las aguas de la tierra, y fueron las aguas de la tierra. La palabra de Dios nos dice, Él dijo y no hará. Él habló y no cumplirá. Nuestro Dios cumple sus promesas conforme a sus misericordias. Denle un aplauso al Señor y diga, si Dios me dijo que yo voy a hacer lo que Dios quiere que yo sea, lo va a cumplir en el nombre de Cristo Jesús. Solamente es que creámosle a Él. ¿Cuánto le creen a Cristo Jesús? Pues eso mismo le pasó a Noé. Noé, quédate tantito ahí. Y Noé, yo creo que estaba ahí desesperado, pero Noé siempre confiaba en la gracia de Dios. Dios había cerrado la puerta del arca y Dios tenía que abrir la puerta del arca. Noé no se tenía que escapar por una ventana y decía, ya estoy desesperado por tantos problemas que tengo aquí, mis hijos están peleando, los animales están peleando, esto huele a rayos. Él dijo, no, yo voy a esperar en aquel que me hizo entrar a esta arca. Y si Él me hizo entrar, es fiel para poder también darme la salida. Esta es la vida del cristiano, hermanos. Si Dios nos trajo a Estados Unidos, si Dios te trajo aquí a esta tierra, es para que tú veas que Dios es un Dios grande y soberano sobre todas las cosas. Aleluya. Dios no nos dejará a medias. La obra que Dios empezó en nosotros, dice la palabra de Dios, Dios la terminará en el nombre de Cristo Jesús. Denle un aplauso al Señor porque hoy estamos delante de la presencia de Dios. Aleluya. ¿Está aquí, hermanos? Ahora escuche cómo las características después del diluvio de este nuevo mundo, le vamos a llamar de esa manera, de este nuevo mundo. Como antes del diluvio era todo perfecto, ¿se acuerdan? Todo perfecto. Dice la palabra de Dios que no necesitaba llover, porque de hecho no había llovido, ¿se acuerdan? No había llovido, incluso no había nubes. ¿Por qué? Porque la Biblia nos muestra que antes del diluvio subía un vapor de la tierra, así un vaporcito como neblina, y regaba toda la tierra. Entonces había árboles frutales de lo que no tiene idea usted, de todo. No necesitaba que el hombre sembrara los árboles, no necesitaba que el hombre hiciera algo para que la tierra produjera, ¿verdad? Porque Dios la hacía producir. Pero después del pecado, después del diluvio, después de la desobediencia del hombre, cambió totalmente. Dice la palabra de Dios que se secaron las aguas y ahora empezaron a haber desiertos en la tierra. Se modificó ahí el mapa de lo que era la tierra antes del diluvio y después del diluvio. Y esto está comprobado científicamente. Esto aquí los científicos han reconocido que hubo un movimiento de los continentes. Y Dios nos muestra en su palabra que esto es verdad. La tierra se modificó, empezaron a haber desiertos, empezó a haber tierra desolada. Y eso no era la voluntad de Dios, pero a causa del pecado, la tierra se empezó a modificar. Esto antes no era así. Además, el aire tranquilo que respiraban antes del diluvio era un aire puro, un aire tranquilo. Ahora, después del diluvio, como ya empezaron a aparecer las nubes y empezó a formarse huracanes y vientos recios, después del diluvio fue eso. Ahora el aire se iba a mover de una manera violenta, de una manera dura, porque iban a haber huracanes, tornados. Y eso es a causa del pecado del hombre. ¿Cómo se modifica la tierra después del diluvio? Los océanos también se modificaron, se hicieron más grandes, porque las aguas que fluían del abismo de la tierra y las aguas que venían de las fuentes del cielo
hicieron que la tierra se sumergiera más en agua todavía. El mapa que usted ve en nuestro mundo no es el original que Dios formó en el principio. A causa de un juicio y a causa del pecado del hombre fue modificado los océanos. La precipitación de las aguas del abismo fueron hechas más grandes. Además, déjeme decirle que la atmósfera empezó a tener un 50% menos de protección del sol. Acuérdese que si no hay una capa que se llama ozono, que se llama la atmósfera, los rayos solares gamma, los rayos solares ultravioleta que vienen dirigidos del sol hacia la tierra, si no hubiese esa protección, nos quemaríamos totalmente. Pues fue afectada esa atmósfera. La Biblia nos enseña que fue afectada a causa de el diluvio tremendo que estuvo. Y en todas las historias, hermanos, y en todas las genealogías, y en todos los escritos de cualquier cultura que usted me muestre, hablan de que la tierra estuvo sumergida bajo el agua. Habla de un diluvio universal. Habla de que una vez la tierra estuvo sumergida en el agua. Los científicos lo han podido comprobar. Esto no es una mera historia pues una historia de cuentos. No. Es un hecho real, auténtico, que el diluvio fue un hecho real. Además, las radiaciones de los rayos solares ya empezaron a penetrar más al planeta. Eso afectó también la vida del hombre, porque antes la longevidad del hombre eran muchos años, 600, 900 años. Después del diluvio ya empezaron a decrecer. Empezaron a decrecer hasta que viene Moisés en el libro de los Salmos y dice que el hombre está establecido para el hombre que solamente viva 70 años y a lo más robusto sean 80 años. ¿Cómo decreció tremendamente el número de años de vida del hombre? ¿Por causa de qué? Del pecado. Diga conmigo, por causa del pecado. David experimentó esto. Dice la palabra de Dios, si usted lo ha leído, que cuando David pecó con Betsabé y mató al esposo de Betsabé y adulteró, dice la palabra de Dios que sus huesos literalmente se secaron. El pecado te hace estar enfermo. El pecado te hace estar triste. Ya vemos cristianos, ¿eres cristiano? Pues sí. ¿Qué hay dentro de ti? Reflejas lo que hay dentro de ti con tu rostro. Y el pecado envejece, el pecado enferma. Por eso la palabra de Dios dice que si alguno de vosotros hubiese pecado, abogado tenéis a Jesucristo el justo, porque lo más importante que en este corazón que hay aquí no haya pecado. Y hoy es muy fácil siempre realmente decirle que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, pero eso necesitas traerlo al altar. Yo decía en una predicación, a veces muchos de nosotros andamos cargando nuestros pecadotes ahí con una bolsa, y vienes a la iglesia y Dios dice: tráeme tus cargas, tráeme tu pecado, tráemelo aquí, yo voy a hacerte libre. Pero sales de nuevo con esa bolsa cargando, ahí vas cargando tu bolsota de pecados porque insistes en no confesar tu pecado. ¿Cuántos de nosotros solamente doblamos nuestra rodilla tal vez o inclinamos nuestro rostro y oramos: Señor, tú sabes lo que hice, perdóname? ¿Eso es pedir por tu pecado? Eso no es pedir por tu pecado. Porque Dios dice: sí sé lo que hiciste, me lo tienes que decir específicamente. Una vez Dios estaba enfrente de un ciego y Jesús le pregunta a ese ciego: ¿qué quieres que te haga? Era obvio. Jesús, ¿cómo me preguntas eso? Mira, estoy ciego, ¿por qué no me sanas? Dame la vista. Pero Jesús tenía que escucharlo de las palabras
de ese ciego lo que necesitaba. Y el ciego le dijo: Señor, quiero ver. Y Jesús le dijo: ve. Y empezó a ver. Todos nosotros tenemos que ser específicos con Dios. Aleluya. Específicos. ¿Qué es lo que tienes ahí en tu corazón? No hagas con esa cortesía o con esa cosa de que vamos a orar todos y inclinas tu rostro y estás pensando en otras cosas y ya acabó la oración, ya estoy bien. Perdiste el tiempo el venir aquí. Te saliste con tu bolsa de problemas, con tu bolsa de pecados, y dice la palabra de Dios: si hoy vengo esta noche, ¿a dónde estará tu alma? Hoy aprovechemos la oportunidad. El altar de Dios está aquí, la presencia de Dios está aquí, para que hoy Dios te dice: tráeme tus cargas, y si tú vienes cargado y cansado, yo te haré descansar, porque la sangre de Cristo limpia pecados. Aleluya, hermanos, a su nombre, hermanos. Versículo 15, dice la palabra de Dios: entonces, diga conmigo, entonces habló Dios a Noé diciendo: sal. Diga conmigo: sal del arca, tú, tu mujer y tus hijos. ¿Y las mujeres de quién? De tus hijos. Vea este principio de Dios. ¿Está conmigo en esta hora? Vea este principio. Dios le dice primero a Noé: Noé, entra al arca. Y ahora en el versículo 15, capítulo 8, le está diciendo: Noé, sal del arca. Primero le dice entra, después le dice sal. Y este es un principio que se repite en nosotros. Dios nos dice: ven a mí, vengan a mí. Cualquiera que les tenga sed, venga y beba a mí. Pero también cuando ya llegamos, cuando ya estamos estudiando la palabra de Dios y cuando tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón, ahora Dios nos dice: sal. Salgan y prediquen el Evangelio de Cristo Jesús. Prediquen la palabra viva. Prediquen. Y hay muchos de nosotros en que solamente nos quedamos en ven. Y venimos a Cristo, pero no queremos salir a predicar afuera lo que Cristo ha hecho por nosotros. Aleluya. Vea este principio. Primero Dios nos llama a Él, y después de que tenemos ya su naturaleza, ahora nos dice: vayan y prediquen mi palabra en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Déjeme decirle, hermanos, algo maravilloso. Vea, si quieres ir a los hombres a contarles de Dios, primero ven a Dios y cuéntale acerca de los hombres. Lo repito otra vez. Si quieren ustedes ir a los hombres a contarles las maravillas de Dios, primero, antes, tienes que venir a Dios a contarle las cosas que tienen los hombres. Primero tienes que prepararte, primero tienes que edificar tu vida, primero tienes que confiar en Dios totalmente, para que puedas ir allá afuera y decirle: Cristo, Cristo nos ama, y Cristo es verdadero, en el nombre de Cristo Jesús, el Señor nuestro. Y hoy, desgraciadamente, tenemos esta situación. Muchos de nosotros no queremos hablar de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque no has venido a Cristo a decirle tus pecados. Y hay gente que dice: me da pena hablar de Dios. Que lo haga el pastor, que lo hagan los líderes, que lo haga allá los hermanos que están encargados en el evangelismo. Pero déjame decirte, tú veniste a Cristo para prepararte y para poder hablarle a la gente de que Cristo Jesús vive y reina para siempre. Den un aplauso a Cristo Jesús con todo el corazón. ¡Aleluya! Dice la palabra de Dios, versículo 20. Vamos rápidamente, ya vamos a terminar. Versículo 20. Dice la palabra de Dios: edificó, diga conmigo, edificó Noé, ¿qué? Un altar. Diga conmigo, edificó Noé un altar. Eso es muy importante, porque vea cómo Noé estaba enamorado de Dios y cómo Noé conocía a Dios. Vea, lo primero que hace al bajar del arca
Lo primeritito que hace Noé al bajar del arca, al que vio, estuvo ahí 371 días en el arca, agua para allá, agua por allá, y cuando Dios le dice y le da la orden, sal ahora porque ya las aguas bajaron, ya puedes tú bajar. Lo primero que Noé hace es, en el versículo 20, me llamó mucho la atención cuando dice: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció, diga conmigo, y ofreció holocausto en ese altar. Diga conmigo la palabra altar. La palabra altar en el hebreo es una palabra que se pronuncia así, misbech, con H, con CH al final. Y esta palabra altar significa que era podría ser de piedra, podría ser un monte que se edificaba, pero era para presentar ofrenda solamente a Dios. Entonces, vea la enseñanza. Noé lo primero que hace saliendo del arca es edificar un altar a donde iba a ofrecer una ofrenda. ¿A quién? Hacia Dios. ¿Cómo Noé conocía a Dios? Tremendamente. Y cómo Noé sabía que Dios le agradaba las ofrendas. Antes de cualquier cosa, dijo Noé: voy a darle gracias a Dios porque me ha librado a mí y a mi familia y a todos estos animalitos. ¿Sabe qué? El principio que nosotros debemos de entender aquí es este: antes de que tengas tú cualquier cosa, ¿le das gracias a Dios? Pastor, me compré una casa. ¿Le das gracias a Dios antes de habitarla, antes de poner un pie en esa casa? Muchos de nosotros damos por bien. Ya tengo una casa. Qué bueno. ¿Le das gracias a Dios? ¿Piensas que esa casa te la mereces? Has llamado al pastor: pastor, ore por mi casa, vamos a dar juntos gracias a Dios por mi casa. Te compras un carro, antes de que lo manejes y le eches gasolina, tienes que darle gracias a Dios. Dios lo que le más agrada, la ofrenda que Dios le más agrada es la gratitud. Porque todo lo perfecto y toda buena dádiva lo recibimos ¿de quién? De Cristo Jesús. Noé hizo eso antes de cualquier cosa. Preparó un altar y le dio gracias. Gracias por salvar mi vida, Señor. Gracias por librarme de este juicio tremendo. ¿Cuántos de nosotros podemos decir: gracias, Señor, por esta ropa que tú me diste? Tenemos que enseñarle a nuestros hijos y tenemos que enseñarle a todos los que viven en nuestra familia que el dar gracias a Dios, un simple hecho, simplemente por comer en los alimentos, es agradecerle que Dios nos ha suplido de toda su bendición. Aleluya. David lo expresaba en el Salmo 103 de esta manera, y él decía: bendice alma mía Jehová, porque a veces nuestra alma, nuestra carnota se le olvida de que toda buena dádiva viene de Dios. Y David le decía: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y dice: bendice alma mía Jehová, y no olvides, nunca olvidemos ninguno de los beneficios del Señor. Él es bueno. ¿Cuántos creen que Él es bueno? Él es bueno. No nos ha dejado en la calle, no nos ha dejado desnudos. Él nos ha ayudado. Y por eso dice la palabra de Dios: y nunca olvides ninguno de sus beneficios, porque siempre hemos recibido lo bueno de Dios. Hemos recibido lo bueno de Dios. ¿Cuántos creen esto? Por eso Noé, al salir del arca, lo primero que hace es hace un altar a Dios y ofrece una ofrenda. Y sacrifica un borreguito de los que estaban ahí, sacrifica un animal, porque Noé entendía, sígame con cuidado, Noé entendía que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Pastor, pero ¿yo qué tengo que ver ahora con eso?
déjame decirte, si tú vienes a la iglesia y si no hay sangre de por medio, ¿qué significa eso? Si tú vienes a presentar tu ofrenda, porque todos los que venimos acá, hoy venimos a presentar nuestra ofrenda. ¿Cuántos creen eso? Este es el altar de Jehová, este es el altar de Dios. Y usted viene a presentar su ofrenda, ¿a quién? Hemos tenido el concepto equivocado de que vengo a la iglesia para que Dios me dé, para que Dios me bendiga, para que Dios me ayude, para que Dios conteste mi oración. Mentira. Venimos a la iglesia nosotros a ofrecer una ofrenda a Cristo Jesús, el Señor nuestro. Si tú vienes por otro motivo, estás totalmente equivocado. Hoy veniste a ofrecer algo al Señor. ¿Qué vienes a ofrecerle hoy a Dios? El viernes pasado estábamos viendo un mensaje de cómo el pueblo de Israel ofrecía a Dios sacrificios, pero de animales enfermos, ciegos y cojos. Y sí, hacía la ofrenda, venía y ofrecía animales, pero le ofrecía lo peor a Dios. Y Dios llega al punto de decirle: a ver, ofrécele ese animal cojo a tu príncipe o a tu jefe, a ver qué te va a decir. ¿Por qué me lo haces a mí? Y a veces muchos de nosotros venimos a ofrecerle a Dios también eso, nuestra mala cara, nuestra actitud toda fea. Ya que acabe, ya me tengo que ir a mi gran actividad. Y estamos inconformes, y Dios dice: ¿por qué me ofreces lo cojo a mí? A ver, ofrécelo a tu patrón, ofrécelo a tu jefe, a ver qué te va a decir. ¿Por qué vienes a ofrecerme lo peor a mí? Dios nos dice que tenemos que ofrender la mejor ofrenda a Cristo Jesús, el Señor nuestro. Si venimos a la casa de Dios, tenemos que venir con ánimo, tenemos que venir con una actitud de decirle: Señor, aquí estoy yo, te vengo a ofrecer lo mejor de mí, mi mejor canto, mi mejor aplauso, mi mejor alabanza, en el nombre de Cristo Jesús, el Señor. Ofrézcale una alabanza al Señor. No importa que sus manos se cansen, y dígale: este aplauso es para ti, Señor, porque tú eres digno de toda gloria y de toda honra. Digno es el Cordero de Dios. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Noé lo entendía y ofreció lo mejor. Déjeme decirle que en el libro de Levítico dice que cuando el sacerdote ponía el borreguito y cortaba su cuello, la sangre que era derramada se quemaba, porque el altar también, en el altar había fuego. Diga conmigo: fuego. Había preparado la leña el sacerdote, prendía fuego, y la sangre que se derramaba del borreguito era una ofrenda. También se le llama la ofrenda del todo quemada. Y es eso lo que Dios dice, que cuando subía este humo, el humo era agradable, de olor agradable. ¿A quién? A Dios. Hoy traes tu ofrenda, pero si no, esa sangre o esa ofrenda que tú tienes no es quemada con el fuego del Espíritu Santo, no va a haber ningún olor. Y hoy me temo que muchos de nosotros hemos traído ofrendas cojas, ciegos, enfermos, animales en nosotros, con actitudes que Dios dice: ¿a eso viniste a la iglesia? ¿A eso viniste? El olor debe ser grato a Dios. Y Noé lo hizo así. Pero déjeme decirle que Dios no ve el humo, o no huele el humo. Dios huele la acción de obediencia de Noé. Y por eso la palabra de Dios dice que en el versículo número 21, que percibió Jehová olor que grato, porque su hijo Noé, antes de poner un pie en la tierra nueva que estaba pisando, le dio gracias y le dijo: Señor, dignos son tus juicios y digno eres por toda la gloria y toda la honra.
Ahora, cuando nosotros traemos esa ofrenda, cuando cantamos, tenemos que venir con la sangre de Cristo Jesús. Porque si tú no vienes en el nombre de Cristo Jesús a este lugar, Dios no va a escucharte. Porque solamente hay un mediador entre Dios y nosotros, y su nombre es Cristo Jesús, el que está aquí en esta hora con nosotros. Aleluya, hermanos. Tenemos que venir en el nombre de Jesús. Por eso es que insisto, hermanos, cuando cantemos, cante con el entendimiento, adore a Jesús, porque tenemos que venir a través de la sangre de Jesucristo, no con nosotros. Nuestras actitudes son malas, pero tenemos que venir a través de la sangre de Cristo para poder hallar la presencia de nuestro Padre Celestial. ¿Entiende eso? No venir por venir. Ya vine. Y digan que vine. Santo el Señor, aleluya. Venir a través de la sangre de Cristo. Decir, Señor, es un privilegio que estemos aquí. Es un privilegio que hoy en este año 2017 todavía, Señor, tu gracia está derramando en nosotros. Y percibió, digan conmigo, vamos a terminar. Y percibió Jehová olor que grato. Y dijo Jehová en su corazón, escuche, dijo Jehová, el Dios que hizo los cielos y la tierra, dijo en su corazón, no volveré a maldecir la tierra por causa de ¿quién? El hombre. Ya no voy a volver a maldecir la tierra por causa del hombre. Pero escuche lo que más dijo el Señor. Dice, porque el intento del corazón del hombre es que malo. ¿Desde cuándo? Esto me llama mucho la atención. Diga la palabra intento. Diga más, intento. Esto es muy importante porque esa palabra intento, esta palabra es la palabra ser. Así como se escucha, S-E-T-S-E-R, ser. Y esa palabra intento significa en hebreo los planes de la mente, los planes que hay en la mente. Entonces, dice la palabra de Dios en el versículo 21, que el intento, es decir, los planes que hay en la mente del corazón del hombre es malo. ¿Desde cuándo? Desde su juventud. Y lo vemos así, hermano. Cada vez que pecamos, cada vez que haces algo en contra de Dios, hay un plan ya perfectamente trazado en tu mente. En tu mente. ¿Y cuándo empieza? Desde la juventud. Hoy los jóvenes quieren ser rebeldes, hoy los jóvenes quieren irse por su mundo, hoy los jóvenes quieren saber más. Soy un milenio, yo sé de computadoras, yo sé de teléfonos, y eso ya son historias ridículas, porque en su mente están los planes de ir en contra de Dios. La santidad, diga conmigo, la santidad comienza desde nuestra casa. Amén, así es. Aleluya. No planees venir a la iglesia y pensar que ya eres santo porque te pusiste un traje con una corbata roja. Mire qué bonito se ve, santo. La santidad comienza desde la casa. Si en tu casa, tú y yo, no queremos ser santos, menos en la iglesia vas a querer ser santo. Amén. Y el hombre desde su juventud tiene planes en su mente de no ser santo. No. Por eso es que la palabra de Dios, escúchenme, por eso es que la palabra de Dios nos dice en el libro de Eclesiastés, capítulo número 9, nos dice en el versículo número 11, si usted va ahí o si no va, ahí va a estar en la pantalla. Eclesiastés capítulo 9, versículo número 11, dice, alégrate joven. Ahí está hablando de la juventud, ¿verdad? Cuando hemos sido jóvenes nosotros, seguimos siendo jóvenes, ¿verdad?
Porque la juventud no se muestra con los años, la juventud se muestra con la actitud que tenemos. Que a veces vemos a jóvenes que tienen 15 años y con la carota de viejitos y de amargados, ¿verdad? Entonces, y a veces vemos jóvenes de 50, ¿verdad? Un tosconcito aquí, pero una alegría bonita, ¿verdad? Y con ganas de hacer cosas, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Cuántos jovenazos hay aquí en esta hora? Entonces, jóvenes del alma, ¿verdad? Que sí, ¿está joven, hermano Moy? Estamos jóvenes, claro que sí. Entonces, la juventud es una actitud, es en el corazón, no son los años. Y dice la palabra de Dios, Eclesiastés capítulo 9, versículo 11, alégrate, joven. Ok, alégrate, diga, alégrate, nos vamos a alegrar. Alégrate en tu juventud y toma placer de tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón, o sea, hazle caso a tu corazón, hazte un desastre, hazte un tatuaje también, ¿verdad? Y ahí están los jóvenes, ¿y por qué te pones este tatuaje? No sé, pero yo me lo puse, es que se ve bonito, y todo ahí pintadote. Te pones un arete, ¿verdad? Les preguntábamos a un muchacho el otro día, ¿y por qué te pusiste este arete? Pues la verdad, se me ve bien. ¿Se te ve bien? ¿Te ves como homosexual? No, pero yo me veo bien. Bueno, no sabes ni por qué te pones ese arete, pero se ponen ese arete. Y dice, anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe, mi querido joven, sabe que sobre todas las cosas, ¿qué? Te juzgará ¿quién? Dios. El versículo número 10 dice, quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud, ¿qué es? Vanidad, ¿verdad? Jovencitos que se creen guapos, señoritas que se ven, la maravilla, y me los traigo aquí, pero tarde o temprano eso se va a acabar. El capítulo 12, versículo 1 dice, acuérdate de tu Creador en los días de ¿qué? De tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo ¿qué? Contentamiento. Hoy cada uno de nosotros debemos de acordarnos que tenemos que darle lo mejor a Cristo Jesús. Ofrecerle mi mejor ofrenda hoy que estoy joven, hoy que estoy vivo, hoy que estoy sano. No quieras venir a la iglesia cuando estés en un hospital, todo ahí, ay, quisiera ir a la iglesia, ahora sí, pastor, no quiero ir a la iglesia. Ya no puedo. O cuando estés ahí todo en cama y, ay, ahora sí quiero salir a predicar. Ya no puedes. Hay solo un tiempo, hay solo una oportunidad. Y hoy es la oportunidad de decirle, Señor, venimos delante de ti a traerte mi mejor ofrenda, Señor. No vine a buscar qué saco de ti, sino vine a entregarte a ti mi mejor ofrenda, mi gratitud, como lo hizo Noé. Presentar una ofrenda delante de ti, y entonces Dios, dice la palabra de Dios, percibirá el olor que hay en esta iglesia, una iglesia que le ama, le obedece en el nombre de Cristo Jesús. Percibe Dios el olor y Él exclama y dice, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré, termina ese versículo diciendo, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. ¿Por qué? Porque no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. ¿Qué significa esto, pastor? Que Dios no va a pelear contigo para siempre. Dios no va a estar insistiéndote. Lleva más de 2000 años esta palabra insistiéndote, ven a mí, ven a mí. Pero llega un momento en que Dios dice, el intento, tus planes que hay en tu mente están de continuo al mal, y están de continuo al mal desde que eres muy pequeño. Hoy dice el Señor, ya no voy a contener contra ti. ¿Quieres seguirme? ¿Quieres traer tu ofrenda? Aquí está. Hay una oportunidad todavía. Y mientras estamos vivos, y mientras Dios no viene, aquí está el altar del Señor. Aquí está el altar puesto ya. Trae tu ofrenda.
con la sangre que se queme del Cordero, que se queme y que suba ese humo, olor grato de obediencia, y decirle: Señor, gracias por este día, Señor. Gracias por salvarme a mí y a mi familia de un juicio eterno que va a llegar. Gracias, Señor, porque voy a esperar en ti todos los días de mi vida. ¿Quiere cerrar sus ojos y decirle al Señor: Señor Jesús, gracias, Señor? ¿Qué ofrenda hoy te traemos? ¿Qué ofrenda hoy te traje, Señor? Tú la conoces, y tú conoces la ofrenda que yo tengo para ti, Señor. Y a veces, Señor, es una ofrenda con un animalito ciego, enfermo, porque pienso que a veces no te mereces más. Y eso es lo que pensaba el pueblo de Israel cuando le dice: ¿por qué se me llama rey? ¿Dónde está mi honra? Si me llaman Señor, ¿dónde está mi respeto? Si son tus hijos, y si somos tus hijos los que estamos aquí, ¿por qué te traemos lo peor? ¿Por qué no queremos, Señor, traerte lo mejor del trigo a ti, Señor? Lo mejor que somos, Señor Jesús. Aprendiendo, Señor, de este varón llamado Noé, Señor, que después de estar, Señor, ahí en el arca, pasando casi más de un año, Señor, él pudo, lo primero que hizo, Señor, al bajarse del arca, es darte la gloria y la honra, Señor. Es decirte: Señor, te presento esta ofrenda de este corderito, de esta sangre que va a ser derramada y va a ser quemada, y ese olor llegará, y ese olor llegó delante de ti y fue grato a ti, Señor, en esta hora. ¿Cuántos de nosotros hoy traemos una ofrenda con un olor grato al Señor? Diciéndole: Señor, aquí está mi vida, Señor Jesús. No he podido hablarle a la gente porque no he tenido nada de qué hablarle a la gente. Porque no he tenido una comunión contigo, porque no he tenido un encuentro contigo, porque no he tenido, Señor Jesús, una revelación, Señor, que me haga salir a la gente y decirles: Cristo viene. Cristo viene, Cristo viene, prepárense, Cristo está a las puertas, Cristo está a las puertas. Pero hoy, Señor, nuestra ofrenda, Señor, no ha sido lo mejor para ti, Señor. Pero gracias, Señor, porque aquí hay gente, Señor, que te ha traído una ofrenda grata, un olor grato a ti, Señor. Una ofrenda, Señor, en la cual podemos, Señor, hoy rendirnos delante de ti y decirte: gracias, Señor, por el privilegio que me has concedido estar aquí, Señor. Esperaré en ti, Señor. Esperaré en ti, Señor. Y aunque las circunstancias, Señor, me reflejen todo lo contrario, voy a esperar en ti, Señor. Tú conoces los tiempos, tú conoces, Señor, mi situación, tú conoces, Señor, lo que estoy experimentando. Mi hijo, mi hija, mi hijo no quiere venir a ti, Señor, pero quiero que hoy, Señor, tú, Señor, lo alcances. Tú, Señor, lo alcances, Señor. Hoy, cuánto, Señor, he podido, Señor, decirte en esta iglesia: quiero que esta iglesia esté llena de ti, esté llena, Señor, de gente que quiera servirte. Las circunstancias a veces nos muestran todo lo contrario, pero como pastor, Señor, hoy tengo que esperar en ti, Señor. Tú nos has dicho, Señor, que esperemos en ti, que prediquemos la palabra viva, que prediquemos tu palabra con denuedo y esperemos el milagro que Dios va a hacer. A donde habrá gente que traerá lo mejor del trigo a ti, Señor. Habrá gente en esta iglesia, Señor, que sea enseñada que tú mereces un respeto.
nos amó y nos dio su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Enséñanos en esta iglesia, Señor, a ser una iglesia agradecida, una iglesia que te sepa agradecer como David dijo: bendice alma mía Jehová y nunca olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida de tal manera que te rejuvenezcas como el águila. Él es el Dios de nuestra vida en esta hora. ¿Cómo no agradecerte, Señor, el privilegio de venir a verte, el privilegio de venir a ofrecerte, Señor, mi ofrenda de mi corazón, de mi actitud? Que hoy pudiese haber ido a otra parte, que hoy pudiese haber ganado muchísimo dinero, pero todo lo dejé y todo lo tengo por basura, por el eminente conocimiento de Cristo Jesús. Pablo lo decía así. Pablo lo expresaba de esta manera: todo lo que yo pueda hacer o lo que pueda yo ganar, lo tengo por basura, simplemente por conocer más a mi Dios. Y David lo expresaba de esta manera: prefiero estar un día en tus atrios que vivir mil días en moradas de maldad. Prefiero estar contigo, Señor, salir del arca, Señor, y decir: aquí está mi vida, Señor. Gracias porque tú has prometido salvar a mi familia. Gracias porque tú has permitido salvar a mis hijos. Gracias, Señor, porque tú has prometido, Señor, que esta iglesia, Señor, en pruebas y en luchas seguirá caminando, Señor. Aunque haya gente, Señor, que no le guste la sana doctrina y tu palabra, pero cuando veamos eso, dice tu palabra, saber que el verano está cerca, saber que los días ya se están acortando, saber que el juicio de Dios viene. Y hoy es tiempo de rendirnos a Él. Hoy es tiempo de rendirnos a Él. Hoy es tiempo de decirle: mi mejor ofrenda soy yo. Mi actitud de rendirme delante de ti, Señor. Yo me rindo a ti, Señor. Yo me rindo, yo me rindo, yo me rindo. Yo te entrego, Señor. Todo te entrego. Eres su mejor ofrenda a Dios. Vamos, si pueden ponerse de pie, díganle: todo a Cristo yo me. A sus pies postrado estoy en esta hora. Yo dejo todo, los placeres de este mundo, con el fin de conocerte a ti y darte mi ofrenda con todo mi corazón. Oh, yo me entrego a ti, Señor. Me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo. Todo a Cristo. Yo
todos los días. Hoy tú nos quieres enseñar que seamos santos en la mañana y seamos santos en la tarde. Seamos agradecidos en la mañana y seamos agradecidos en la tarde. Que siempre, Dios, reciba la gloria por toda la eternidad. Que nuestra ofrenda sea un olor grato en la mañana y que nuestra ofrenda sea un olor grato en la tarde también. Porque todo lo bueno que tenemos lo hemos recibido de Cristo Jesús. Gracias por salvarnos, Señor. Gracias porque ahora tenemos escrito un nombre en el libro de la vida, Señor, que nadie podrá borrar. Que los que has comprado con tu sangre preciosa han sido de olor grato al Padre Celestial. Gracias, Señor. Gracias porque tus juicios son